Señores, a partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 18 de abril del año 2025. El título de este editorial es el siguiente: ¿qué tanto está dispuesto usted a sacrificar? ¿A qué me refiero con esto? Repito la pregunta, que es el título. ¿Qué tanto está dispuesto usted a sacrificar? Miren, yo no sé si usted ha visto esta película, que es una película muy vieja, cuando yo estaba chamaco, que se llama Quo Vadis. Es una película de origen no bíblico, ¿verdad? Porque no había el cine en la época de la Biblia, pero es una película con un tema de la lucha de los cristianos cuando eran oprimidos por los romanos. Entonces es una película interesante, bien hecha, a colores, en aquellos años 50, con escenas impactantes para un chamaco como yo. La vi allá en el cine Cinelandia, me acuerdo, en Ciudad Obregón, ya no existe, ya lo tumbaron. Entonces, en esa película se muestra el sacrificio de los católicos, de los cristianos, frente al politeísmo de los gobernantes romanos. Recordemos que el catolicismo o las religiones cristianas son monoteístas, una deidad divina, un solo Dios. Y en el caso de los romanos eran politeístas, había muchos o varios dioses. Entonces eran llevados al circo romano, los lanzaban a los leones o a los gladiadores, etcétera, etcétera. Y los cristianos, con un estoicismo que para muchos quizá raya en la locura, pero aguantaban vara, se entregaban y ahí morían defendiendo una idea, una visión del mundo. Eso duró muchos años y prácticamente en todos los gobiernos autoritarios, dictatoriales, ya en años posteriores o siglos posteriores, siempre ha habido personas que están dispuestas a sacrificar todo, incluyendo la vida, con tal de defender lo que consideran su ideal, sacrificándose por los demás. Hay escenas dantescas casi de alemanes de Alemania democrática, la Alemania oriental, pretendiendo escapar de esa dictadura y eran acribillados ahí en el muro y quedaban ahí en el muro. Ellos hacían eso a sabiendas de que podían asesinarlos los guardias, pero era tan fuerte el ideal de buscar la libertad al otro lado del muro que lo ponían todo en la balanza, incluyendo su vida. ¿Recuerdan ustedes durante la guerra de Vietnam los monjes budistas que se inmolaban en una plaza pública, se rociaban de gasolina y vámonos? Y así, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido siempre casos del sacrificio último, que es entregar la vida a cambio de luchar o de apoyar la lucha por la libertad. En las guerras es común los actos heroicos cuando se sabe por qué se está peleando. ¿A qué viene esto? ¿Por qué saco esto a colación? Hoy estamos en el día quizá más importante, sin temor a equivocarme. Algunos hablan de la Nochebuena y la Natividad o la Navidad, que es la noche o la madrugada cuando nace Jesús. Otros dicen que es este día que es el día de la crucifixión, donde Jesús
entrega su vida para salvar a los pecadores, etcétera, etcétera. Cosas que sabe usted mejor que yo. Por esa razón, el título del editorial es ese. ¿Qué tanto está dispuesto a sacrificar usted? Estos ejemplos que he dado y muchos otros tienen por objetivo fundamental obtener algo a cambio. Y en la mayor parte de los casos es la libertad. Hoy, por ejemplo, en la República Popular China hay grupos, el grupo de estas personas Falun Gong, creo que es un grupo religioso, que están dispuestos a enfrentar las peores represiones del gobierno dictatorial de Xi Jinping, pero ahí están ellos. Hay otros países donde también existe la represión, no necesariamente a grupos religiosos, pero sí a grupos políticos que divergen de la filosofía o de la visión oficial. Pero en todos estos casos hablamos de un sacrificio consciente de la persona. De ahí, pues, ¿qué tanto está usted dispuesto a sacrificar en el México de hoy por lograr, en el menor tiempo posible, la verdadera libertad democrática, la verdadera democracia, la verdadera equidad en este sufrido país? ¿Qué tanto está usted dispuesto a entregar en aras de lograr o de regar con su sangre, vamos a decirlo, algunos dirán un poco cursi, pero es cierto, regar esta patria con nuestra sangre para que haya un México mejor mañana? Y la pregunta tiene una respuesta muy dura. Nada. El mexicano promedio hoy no está dispuesto en lo más mínimo a sacrificar algo, así fuere algo mínimo, por hacer mejor a este país. No estamos ni siquiera dispuestos a no estacionarnos en doble fila. No estamos ni siquiera dispuestos a respetar una fila. No estamos siquiera dispuestos a comportarnos honradamente en un cargo, en una oficina, en una empresa. No estamos ni siquiera mínimamente dispuestos a respetar los reglamentos que tienen que ver con vivir en comunidad. No estamos dispuestos en un edificio de varios departamentos a pagar el mantenimiento a tiempo, de no tirar la basura, no colocarla en bolsas en los botes que para eso están en la parte del estacionamiento o un pequeño patio. Es decir, el mexicano en modo alguno siente la inclinación de sacrificar algo para sentar las bases o fortalecer esa lucha permanente por un México mejor. Luego entonces, ¿cómo esperar que sin sacrificar lo más mínimo, este país va a cambiar? Imposible. Cuando ustedes ven, por ejemplo, hoy Sergio Sarmiento escribe una excelente colaboración en el periódico Reforma, donde él escribe de lunes a viernes. El título es doloroso en sí mismo. La estapalización o estapalización, convertir todo Reforma en una alcaldía Iztapalapa. Es increíble cómo, habiendo invertido, y todavía sigue invirtiendo el gobierno de la ciudad, cientos de millones de pesos en tener Reforma como un atractivo turístico,
que vengan, que la gente disfrute esa calle, inviertan en restaurantes, compren en tiendas, etcétera. Cuando ustedes ven lleno Reforma de puestos de fritangas, de fayuca, de lo que quieran imaginar ustedes. ¿A qué se debe eso? ¿Estarán conscientes las personas que ponen ahí? Porque no me digan es que es la iniciativa. No es cierto. Son algunos personajes que controlan a esa gente y les quitan una cantidad para poder permitirles que instalen ahí sus puestos y sus cochinadas que vendan ahí. Eso nos lleva a una conclusión, señores, muy sencilla. Nadie está dispuesto en este país a sacrificar lo mínimo pensando en el futuro de sus hijos y nietos. Y miren, por razones de trabajo, de la vida, lo que gusten ustedes, me ha tocado conocer países del Oriente, del lejano Oriente. China popular, Taiwán, Corea, y preguntando, platicando con la gente que me gusta hacerlo, he recibido lecciones increíbles. Ahorita veremos el caso de Alemania. Lecciones increíbles de sacrificio presente para un mejor futuro para hijos y nietos. Miren, yo visité China del año 69 al 70, estuve un año. ¿No tienen ustedes idea lo que era la pobreza de ese país hace 69, 70, 55 años o 56 años? Aquello era una cosa que dolía. Así. Y los chinos, el gobierno chino, el Partido Comunista Chino, estaba sacrificando recursos para apoyar la lucha revolucionaria de decenas de países. En el caso nuestro, era un grupo que pretendía, como se decía en aquellos años, hacer la revolución. Así había otros grupos en México, similares al nuestro, de la línea china. Pero así había grupos en Vietnam, en Indonesia, en donde gusten ustedes. En Perú. O sea, sabían, se vivía, pero los chinos sabían por qué estaban haciendo ese sacrificio. También en su vida material era una cosa sorprendente ver la modestia, las dificultades diarias materiales en aras de construir un futuro mejor. Y hoy, 60 años después, vamos a ponerlo de esa manera, vayan ustedes a China y vean cómo están ahí. Y eso, vean Taiwán, vean Corea, vean Singapur, España misma con todo y dictadura franquista. Esos pueblos, esas sociedades, estuvieron dispuestos a sacrificar mucho en su presente para entregárselo a los hijos y nietos en el futuro. Y ahora me voy a un país que no es un país atrasado, como era China en aquellos años, Vietnam, Taiwán, Corea, etcétera. Me voy a Alemania. Alemania en el año 33, cuando llega Adolfo Hitler a presidir el parlamento y luego el gobierno, era un país avanzado, Alemania. Un país con una gran cantidad de intelectuales, de músicos, de literatos, de científicos, etcétera. Una industria avanzada en aquellos años. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ese país quedó devastado, destruido. Y luego vienen, vamos a decir, 40 años de un sacrificio permanente, sistemático de la sociedad alemana. Una vida frugal,
austera, ahorrando, trabajando durísimo para reconstruir primero y luego para fortalecer ese país para que las siguientes generaciones, los hijos y los nietos, pudieran disfrutar un mejor futuro. Ahí otra vez vemos el caso del sacrificio en aras de entregar en el futuro a otras generaciones un mejor país. Y así en Europa se ven otros casos y también en Asia, en el Medio Oriente. Pero en México, tal parece que el país empeora sus condiciones, empeoran su clase política, hay más corruptos y más corruptos que los corruptos anteriores y nosotros felices. ¿A qué se debe eso? ¿Qué explica esa conducta de la sociedad mexicana hoy? Y aquí es ricos, muy ricos, riquísimos y pobres y paupérrimos. Es decir, de una manera subrepticia, de una manera sin notarlo, hemos sido educados en un egoísmo casi de locos, de locura. Nosotros, mañana nosotros y después nosotros, los demás me vale. Sacrificar algo por otros, por un grupo social, sacrificar algo, arriesgarlo para exigir, para participar. No. Y eso, señores, lo único que dice de nosotros es que nos importa un comino el país y su futuro y también las generaciones que vienen. Ni nuestros hijos ni nuestros nietos. Un país con una sociedad con esa mentalidad no va a llegar a buen puerto. Imposible, pues. Pero lo más curioso es que esa mentalidad, ¿sabe usted en qué región del mundo abunda? En América Latina. América Latina es no la cuna, es el espacio geográfico donde prácticamente en todos los países existe esa situación. No, es sacrificio, no, vamos a ver. Y eso tiene una explicación. ¿Qué se nos enseña a uno cuando empieza a estudiar la doctrina, cuando es niño? Que somos inmortales, que si bien el cuerpo muere, pero luego viene, y habrá allá una recompensa, donde allá vamos a entrar al paraíso, vamos a llegar. De tal manera que sin sentirlo, estamos confiados en que al morir, así estuviéramos muy jodidos, debiéramos las tarjetas y todo, pero allá nos va a ir a todo dar. Eso es, en parte, explica esa conducta. Y eso lo vemos prácticamente en todos los países latinoamericanos. En fin, yo les pediría en este día que es importante para la Grey Católica, que piensen en eso. No quiero indagar ni me interesa si usted es una persona pudiente o de clase media, media baja o media jodida, o es un trabajador, etc. No, lo que estoy señalando es lo mal que estamos en lo que se refiere a sacrificar algo hoy para entregarle a hijos y nietos mañana un mejor futuro. Y si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo mínimo para que nuestros hijos y nietos vivan mejor, qué jodidos estamos. Qué miserables somos, aunque nos neguemos a aceptarlo. Hoy, por ejemplo, en Alemania, como ustedes saben, nuestro nieto está estudiando allá. Las razones de haber seleccionado a Alemania son múltiples.
pero algunas de ellas tienen que ver con la clase de sociedad que es la sociedad alemana. En fin, yo quiero cerrar este editorial suplicándoles a ustedes que piensen en ese detalle. No me estoy refiriendo aquí, es que yo doy limosna en la iglesia el domingo, o algunos magnates, es que yo tengo una fundación y yo pago. No me refiero a eso. ¿Acaso es un gran sacrificio para el ingeniero Slim entregar a obras filantrópicas 100 o 500 millones de pesos al año, que los deduce además? Una persona cuya fortuna son 70, 80 mil millones de dólares. No tiene chiste, hombre. Mejor sería que en vez de esos 100 millones les pagara mejor a todos los trabajadores de Sanborns. Sería mejor. Estamos pues ante una situación donde los demás no nos importan y no nos importan incluso el futuro de nuestros hijos y nietos. Ni modo, señores, no más que cuando truene esto y se pregunten ustedes por qué fue, recuerden estas palabras que he dicho hoy. Espero que las recuerden. Les agradezco su presencia aquí en Platica con Ángel en este día que, al margen de si somos creyentes o no creyentes, si somos católicos o cristianos o testigos de Jehová o mormones o cuál otra, o la denominación religiosa que quieran ustedes dentro de los cristianos, la que gusten ustedes. Pero si no nos atrevemos a sacrificar algo en aras de que las generaciones futuras tengan un mejor futuro, no merecemos ni siquiera vivir, valga la expresión. Muchas gracias, pues, y espero que esto los haga pensar un poco en esto. Si no, bueno, les ofrezco una disculpa por haberlos distraído y haberlos quizá molestado con mis palabras.